Amén, espero que estén muy bien. Estoy muy contento. Ayer tuvimos la reunión de servidores del segundo trimestre de este año. Y me gustó mucho porque estuvimos todos los servidores de aquí de la iglesia y Dios estuvo hablando fuerte a nuestra vida. Y creo que Dios tiene muchas cosas padrísimas para todos nosotros preparadas, y que toda la iglesia debe de ser parte de eso. Amén. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que pudiste acompañarnos. Si es la primera vez que vienes a este lugar, es un honor para nosotros tenerte aquí. Esta es nuestra casa espiritual y procuramos que a cada persona que nos acompaña, recibirla de la mejor manera. Así es que esperamos poder hacerte sentir lo mejor posible, lo mejor que está en nuestras posibilidades. Amén, bienvenidos sean. Y bueno, iglesia, vamos a entrar al tema de esta tarde. Recuerda, la semana pasada comencé una serie que se llama Leyes Espirituales. Y las leyes, este tema está fundamentado en que todo el mundo espiritual se maneja, se gobierna bajo estas leyes, así como en el mundo natural, que de hecho hace 8 días me equivoqué. Estaba diciendo que las leyes de la gravedad había sido descubierta por Einstein, pero fue por Newton. Ya saben, esas cosas que nos equivocamos. Entonces, yo les ponía el ejemplo que la ley de la gravedad existe desde nuestro planeta, desde el inicio de la creación. Y que el hecho de que no conociéramos la ley de la gravedad hasta que Newton la descubre o la interpreta, la entiende, no quiere decir que la ley no operara en nosotros. De la misma manera, las leyes espirituales están operando en nosotros desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la creación. Las leyes espirituales están moviéndose. ¿Por qué? Porque las leyes espirituales, el mundo espiritual existe mucho antes que el mundo natural. El mundo espiritual es previo a esto. Entonces, de hecho, nosotros tendremos una naturaleza o una eternidad espiritual, ya sea en el cielo o en el infierno. Son las dos eternidades espirituales y que son para siempre, a las cuales la humanidad está destinada dependiendo de nuestra decisión de aceptamos a Cristo en nuestro corazón o no. Entonces, la ley espiritual, el mundo espiritual es anterior al mundo natural. Por tanto, las leyes espirituales son más importantes que las leyes naturales. No estamos hablando de leyes gubernamentales, de leyes que operan en manera de ley impuesta por el hombre, y ni siquiera tampoco nos estamos refiriendo a las leyes que Dios establece en la Biblia a través del Antiguo Testamento, aunque las leyes espirituales están manifestadas en esos mandamientos. No estamos hablando de ese tipo de leyes, estamos hablando de leyes espirituales. ¿Qué es esto de leyes espirituales? Principios espirituales que gobiernan, que están moviéndose, las entendamos o no las entendamos, tengamos conocimiento de ellas o no, están operando en nosotros. Hace 8 días hablábamos de la ley de la siembra y la cosecha y cómo es que opera esta ley en nosotros. Hoy vamos a comenzar la segunda ley espiritual, que vamos a partir en 2 secciones. Una la hablaremos hoy, la siguiente la hablaremos la siguiente semana. Hoy vamos a hablar de autoridad. Di conmigo, autoridad. La ley espiritual de la autoridad. Así es que quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia conmigo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 17 al versículo 19. Lucas 10, 17 al 19. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. Esta palabra de potestad es poder, de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hasta ahí, vamos a hacer una oración. Padre, esta tarde queremos pedirte, habla a nuestro corazón, y más que Padre, podamos escuchar palabras que alimenten nuestra alma, Señor, que podamos ser confrontados con tu palabra, retados a ser transformados por ella y conocer y aplicar estos principios sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén. Bien,
Hace 8 días yo te ponía el ejemplo de cómo es que los judíos son personas sumamente prosperadas, aunque no tienen a Cristo en su corazón. Y muchas veces pensamos que por ser cristiano Dios tiene que hacer algo a mi favor. Pero quiero que entendamos esto: los principios espirituales están ahí aplicados para cualquier persona que los ponga en práctica. Cualquier persona que sea capaz, cristiana o no cristiana, de poner en práctica un principio espiritual va a tener los resultados y vas a experimentar los buenos resultados que ese principio opera. Entonces, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Que cuando yo conozco, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, puedo comprender cómo opera un principio espiritual, puedo aprovecharlo de la mejor manera para que ese principio espiritual opere, funcione a mi favor y ya no juegue en mi contra. ¿Por qué? Porque los principios espirituales mal aplicados, mal dirigidos, tienen un peso sobre mi vida. Por ejemplo, principio de la siembra y la cosecha. Si yo no lo entiendo y le puedo sacar el jugo y aprovechar el beneficio que este principio puede traer a mi vida, si yo no lo entiendo, entonces voy a estar cosechando problema tras problema tras problema en mi vida, y que no entiendo y no encuentro la causa de ese problema, no encuentro el origen de los problemas. La realidad es que está en muchas cosas de mi pasado, cosas que yo he hecho, cosas de comportamiento, actitudes que yo he tomado. Ahora, el principio de autoridad aplica exactamente igual. El principio de autoridad sobre mi vida es ese principio en el cual el reino de Dios opera, y todo en la vida se maneja a través de autoridad. Todos los niveles de nuestra vida están sujetos a autoridades, están sujetos y estamos viviendo bajo autoridad. Todos nosotros, aún la persona más poderosa de este mundo, aún la persona que podríamos poner en nuestra mente ahorita y decir nombres de quienes podríamos considerar las personas más poderosas de este mundo, aún esas personas están rigiéndose bajo una autoridad. Entonces, el comprender el principio de autoridad me va a enseñar y me va a dar la oportunidad de operar y manejar correctamente la autoridad que Dios me ha dado, para que la autoridad opere a mi favor y no en mi contra, y que pueda sacarle todo el jugo, todo el provecho a este principio. Comencemos entonces. Autoridad espiritual. ¿Cuál es la base de la autoridad espiritual? ¿Cuál es la base de este tema de autoridad? Vamos a partir, como ya te dije, esta enseñanza en dos. Hoy vamos a hablar de específicamente autoridad espiritual, y la siguiente semana hablaremos de autoridad terrenal. ¿Por qué? Porque el tema es tan amplio que es necesario que lo partamos en dos para comprenderlo con plenitud. Entonces, ¿cuál es el principio básico de autoridad? El principio esencial, el fundamento de autoridad es entender esto: que Dios tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. La Biblia dice, Nuevo Testamento, que todas las cosas Dios las sujetó bajo Jesús, y que a Jesús fueron sujetas todas las cosas. Es decir, toda la humanidad, toda la creación está sujeto, está bajo el gobierno, bajo la autoridad de Dios. Aún Satanás y sus demonios están sujetos a la autoridad de Dios. Y nada en el mundo, ni espiritual, ni terrenal, ni natural, ni como lo queramos llamar, opera fuera de la autoridad de Dios. Es decir, nada en el mundo ni en todo el universo sucede sin que la autoridad de Dios no lo permita, sin que sea del conocimiento de Dios. Todo opera bajo la autoridad de Dios. Todo en el mundo se gobierna bajo la autoridad que Dios que tiene sobre nosotros. ¿Por qué? Primero, Él nos creó. Somos creación suya. Dile al que está a tu lado: así como estás, eres creación de Dios, aunque no lo puedas creer. Todos nosotros somos creación de Dios, y debemos entender eso. Toda la creación está sujeta a su creador. Los evangelios dicen que para Jesús, por Jesús y para Jesús fueron creadas todas las cosas. Y todo está sujeto bajo su autoridad, todo estaba sujeto bajo su mano.
Entonces, el principio básico de autoridad es entender esto: Dios es la máxima autoridad en nuestra vida. Dios es el que, pues, bajo Él estamos sujetos todos. Y es importante que entendamos bien claro esto. Y entonces vamos a entender cómo es que opera la autoridad espiritual. Vamos a entender el principio de autoridad. Vamos a comenzar con esto. Levanta su mano quien crea y quien tenga la fe de que es salvo. ¿Quién ya se considera y sabe: yo soy salvo, mi lugar está en el cielo, mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Estamos seguros de esa salvación? Ok, ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que había una autoridad operando en nosotros. No es una autoridad meramente terrenal, es una autoridad espiritual. Y esa autoridad era el poder que el enemigo tenía sobre nosotros. ¿Por qué el enemigo tenía poder y autoridad sobre nuestra vida? Porque estábamos sujetos a condenación. Había una acta que le daba poder, que le daba gobierno a Satanás sobre nuestra vida. Esa acta era a causa del pecado de Adán, a causa del error de Adán. Le daba ese error de Adán. La Biblia dice: por cuanto el pecado entró en el mundo y el pecado fue heredado, fue traspasado a toda la humanidad, ahora todos somos pecadores. Ese es el poder que Satanás tenía sobre nosotros. ¿Qué le daba autoridad ese poder a Satanás sobre nosotros? ¿A qué tenía derecho Satanás cuando gobernaba, cuando tenía el poder de la carta de nuestra vida? Bueno, hacer de nuestra vida lo que él le pareciera. Podía traer aspectos de nuestra vida a destrucción, podía generar muchas cosas a nuestro alrededor, pero lo más importante es que esa carta le daba poder sobre nuestra alma para que fuéramos destinados al infierno, para que nuestra alma estuviera destinada a morir en la eternidad en el lago de fuego. Sin embargo, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8 hablan de esto. Por cuanto en el mundo entró el pecado por un solo hombre, es necesario que por un solo hombre venga la salvación. Ese hombre es Jesús. Por eso a Jesús se le conoce como el postrer Adán. Y entonces Jesús, estando en la cruz, vence al pecado. Y entonces fue pagado el precio por nuestra libertad. Ahora Jesús, con su sangre, con su vida, ha pagado por nosotros. Y la Biblia dice: y el acta de decretos que había en nuestra contra ha sido anulada. ¿Qué es esto? Jesús me compró. Jesús pagó por mis pecados, y el precio de mis pecados era su sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el perdón de pecados exige derramamiento de sangre. Y entonces Jesús derrama su sangre para que yo sea comprado, mi libertad sea comprada, que el acta que le daba poder, autoridad al diablo sobre mi vida quede anulada, y ahora soy libre. Y eso se llama salvación. ¿Ok? Eso es salvación. Ahora, si yo soy salvo, ya tengo mi lugar en el cielo. Pero entonces surge una pregunta: ¿por qué si soy salvo, a veces el enemigo sigue operando en mi vida? ¿Por qué si soy salvo, sigo teniendo luchas, sigo teniendo problemas, sigo teniendo aspectos de mi vida que no puedo gobernar, o que el enemigo está metiendo su mano en eso? Y en esto opera la autoridad espiritual. La autoridad espiritual funciona así: mi vida le pertenece a Cristo. El diablo ya no tiene más autoridad sobre mí. ¿Estamos conscientes de eso? Ya ninguna autoridad. Diablo ya no tiene más poder ni autoridad sobre nuestra vida. Por eso, cuando Jesús habla con Pedro y le dice a Pedro, Pedro le adelanta algo que está por venir a Pedro. Le dice: Pedro, el Satanás te ha pedido para zarandearte, para darte una buena arrastrada por todos lados, para darte una repasada. El diablo te pidió. ¿Qué es esto? El diablo estaba pidiendo permiso, autorización. ¿Por qué? Porque ya no la tiene. El diablo ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Y eso es algo muy importante que entendamos, iglesia. Ya no tiene poder sobre nuestra vida. A veces nos comportamos y seguimos caminando como si el diablo tuviera autoridad sobre mí, pero ya no la tiene.
Quiero que entiendas muy bien esto. Quiero ser enfático en esto. El diablo ya no tiene poder y autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús se la arrebató. Jesús se la arrebata con su sangre, paga por nosotros. Y la Biblia dice que descendió al infierno y peleó con la muerte y le arrebató las llaves del Hades. Y ahora la muerte ya no se enseñorea más de él. Eso nos da una seguridad. El diablo ya no tiene más poder sobre mi vida. Ahora mi vida está bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántos se saben el Salmo 91? ¿Quién se sabe el Salmo 91? Por lo menos el inicio del Salmo 91. ¿Sabes que ese versículo, que ese pasaje habla precisamente de lo que significa vivir bajo la autoridad de Dios? Salmo 91:1 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es esto? Que quienes están bajo la cobertura de Dios están siendo gobernados por su autoridad. Y quien está bajo la cobertura de Dios, el enemigo ya no tiene más autoridad sobre su vida. Pero hay dos aspectos que le pueden dar, escucha bien esto, hay dos aspectos de nuestra vida que le pueden brindar al diablo, no autoridad permanente, pero sí autoridad temporal sobre nosotros. El primero de ellos no lo puedes controlar. El primero de ellos no hay nada que puedas hacer para evitarlo. El primero de ellos es completamente espiritual y no hay nada que puedas hacer en su contra. ¿Cómo es esto? Cuando Dios le da el permiso al diablo de operar en ti. Y agarrémonos cuando eso pasa. Vuelvo al principio de que estaba Jesús hablando con Pedro. Jesús estaba hablando con Pedro y le dice a Pedro: Pedro, tengo una noticia para ti. El diablo pidió permiso para zarandearte, para desequilibrarte, para darte una sacudida. Y uno pensaría: no, es que Dios es amor, Dios me protege, Dios está conmigo, Dios es mi Padre celestial y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sacarme todos los versículos de la Biblia que me puedo saber. Pero Jesús le dice al Pedro: pero Pedro, no te preocupes. Ahí podríamos pensar: ay, gracias Dios, tú peleaste por mí, tú eres mi abogado. La Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Jesús ya peleó por mí, no va a permitir que nada me pase. No, Jesús le dice: pero no te preocupes, Pedro, estoy orando por ti para que Dios te fortalezca. Eso quiere decir que ¿qué? Que Dios le dio permiso al diablo para operar en la vida de Pedro. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? Para que no digamos: qué malo es Dios, ¿por qué está haciendo esto? Si se supone que ya soy su hijo, si se supone que me ama, si se supone que esto. Los propósitos pueden variar, pero esencialmente es que cuando Dios da la autorización al enemigo de operar en tu contra, es porque Dios quiere probar tu fe y Dios quiere impulsarte a que puedas crecer espiritualmente. Aunque no lo creas, ese es el propósito. Lo puedes corroborar con toda la historia del libro de Job. Dios le dio la autorización al diablo para que operara en la vida de Job. Y entonces el diablo comienza a tocar la vida de Job. Y no me voy a meter en toda la historia de Job. Al final de la historia de Job, cuando Dios restituye todo a Job y Dios le da, ¿y sabes cuál es la bendición de esto? Todo lo que el diablo le quitó a Job, Dios se lo multiplicó y se lo dio doble. Hermano, ¿no te emociona eso? Pues díselo a tu cara, díselo a tu espíritu. Wow. O decimos: ay, no, ¿para qué quiero? Mejor que me deje como estoy. No necesito que me dé el doble. Así estoy bien. Que me deje tranquilo y tranquila. ¿Sabes? Dios da la autorización. Esa es la primera manera en la que, ahora, quiero explicar esto. Dios ya tiene la autoridad sobre mi vida, pero Dios le puede otorgar temporalmente autoridad al diablo para operar en mi contra. El propósito de esto es que toque mi espíritu, que mi corazón sea retado, que mi fe sea confrontada, y entonces yo pueda enfrentar eso y crecer en él. Ahora, la Biblia es clara y dice que Dios no nos da una prueba más allá de lo que podamos resistir. El nivel de cosas que experimentamos cuando el enemigo recibe autorización para tocar nuestra vida son a diferentes niveles, de acuerdo a nuestra vida espiritual. ¿Okay? Esa es la primera. La segunda cosa, que es en lo que hoy me quiero centrar, es en el permiso
en el permiso que a veces nosotros le otorgamos a Dios, al diablo de operar en nuestra contra. Recuerda, voy a volver a explicar. La autoridad espiritual opera en esto. Ya cuando yo estoy bajo la guía, cuando ya entré en mi vida a Dios, entonces estoy bajo la autoridad de Dios. El diablo ya no tiene autoridad sobre mi vida. Pero se le puede otorgar autoridad espiritual de dos formas. La primera, cuando Dios le da permiso al enemigo de operar. Y la segunda, con las cosas que yo hago, con mi estilo de vida, con mi comportamiento, le puedo otorgar un permiso temporal al diablo de operar en mi contra. ¿Cómo es esto? Cuando yo me dejo llevar y cuando comienzo a caer en pecado, cuando comienzo a hacer cosas que no le agradan a Dios, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, todo ese tipo de cosas, pastoralmente o cristianamente le hemos llamado puertas. Es abrirle puertas en nuestra vida al enemigo y darle el permiso para que a través de mis pecados Él pueda operar en mi vida. Y le dé permiso temporal, es decir, autoridad, gobierno temporal sobre mi vida para que Él pueda operar. Y luego nos quejamos y decimos, pero ¿por qué pasó esto? Porque yo con mis errores, con mi pecado, le estoy dando autoridad al diablo de que pueda tomar temporalmente gobierno sobre parte de mi vida para que Él comience a operar y comience a destruir aspectos de mi vida. Entonces es esto: yo ya soy salvo, ya tengo mi salvación, mi nombre está escrito en el libro de la vida, yo estoy bajo la autoridad de Dios. Sin embargo, cuando yo estoy pecando, me salgo de la cobertura de Dios. Salmo 91:1 es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Veamos esto como estar bajo la sombra de un árbol. Cuando estoy bajo la sombra del árbol de Dios, estoy caminando bajo la autoridad de Dios. Cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy yendo en contra de lo que Dios quiere para mi vida, entonces yo le estoy otorgando permiso, autoridad, no necesariamente consciente, pero lo estoy haciendo. Le estoy otorgando autoridad al diablo para que Él opere en contra mía. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es salirme de la cobertura, de la sombra de ese árbol y exponerme. No es que Dios me exponga, sino yo me estoy exponiendo mi vida, estoy exponiendo a mi familia y todo lo que tengo por un rato de placer, por un rato de satisfacer mi carne, por un tiempo, por una satisfacción carnal temporal. Le estoy otorgando al diablo autorización, permiso para operar en mi contra. Así es como funciona la autoridad espiritual. Entonces, muchas veces no es que todo el tiempo Dios le esté dando autoridad al diablo para operar en mi contra, sino que yo le estoy cediendo muchas veces autoridad temporal al diablo para que opere en mí. Amén. Así es que esta tarde quiero enseñarte cómo podemos lidiar con esto y cómo enfrentar esto y aprovechar el principio de autoridad espiritual que tengo para usarlo correctamente. Primero, son 3 puntos que quiero darte esta tarde. El primero de ellos es entender que Dios me ha dado autoridad. Dios ya me dio autoridad. ¿Sobre qué? Estamos hablando específicamente en el mundo espiritual. Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Dios nos ha dado autoridad sobre el enemigo. ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo el tuyo? No. Dile al que está a tu lado, tu nombre no importa en lo espiritual. El único nombre espiritualmente que tiene un peso es el de Jesús. Por eso Lucas capítulo 10 dice, vuelvo a leerlo, versículo 17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Si tú lees los primeros versículos del capítulo, te vas a dar cuenta que versículos antes, que es un poco de lo que hablé ayer con los servidores, versículos antes lo que hace Jesús es enviarlos y dice: vayan por todas las aldeas y pregonen, prediquen por todos lados la salvación y alcancen más gente, anuncien el evangelio. Y los manda y regresan después de un tiempo con Jesús y le dicen, vienen bien emocionados y le dicen: Señor, aún los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. ¿Por qué es esto? Cuando Jesús los envía a ir a predicar, lo que les está dando es darles poder. Por eso el versículo 19 dice esto: he aquí, yo te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Lo que está diciendo ese versículo es: Dios nos ha dado poder espiritual. ¿Para qué? Para que el mundo espiritual opere a nuestro favor. Pero aún de la misma manera, ese mundo espiritual, si yo no lo entiendo, puede operar en mi contra. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: yo ya les di el poder y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Y agarramos esa última frase, y nada te dañará, y a veces volteamos a ver en nuestra vida y decimos: y se supone que nada me dañará, ¿por qué me están dañando de esta manera? ¿Por qué puedo recibir daño de esta manera? Te voy a explicar algo espiritual, una base espiritual bien importante. Iglesia, la brujería es real. La brujería existe en todos los niveles. La santería es brujería, lectura de cartas, lectura de café, de todo el tipo de lectura de manos. Aún el horóscopo tiene un trasfondo ocultista. La brujería es real. Y sabes, puede haber personas a nuestro alrededor que quieran, sin que tú lo sepas, quieran estar haciendo brujería a tu familia, a alguien específico, a tu negocio, a tu trabajo. Sin embargo, esa brujería no tiene poder sobre mi vida si mi vida espiritual está bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Pero si mi vida estoy fallando y alguien, no estoy diciendo que todos tengamos a alguien detrás de nosotros, un brujo ahí tratando de hacernos daños, para que no se vayan a hacer ideas en su cabeza de: ay, me quieren matar, destruir. No eres perseguido, tranquilo. El punto es que si en algún momento hubiera alguien que se quisiera levantar en tu contra, hacerte brujería, cualquier tipo de brujería, y tu vida no está gobernándose bajo la autoridad de Dios, o está bajo la autoridad de Dios, pero tú le estás dando permisos, esa es la puerta donde la brujería puede operar en tu contra. Donde la brujería tiene poder. ¿En dónde? ¿Porque Dios se lo dio? No, porque mis acciones le otorgaron el permiso al diablo de operar en mi contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi vida está recta delante de Dios, no importa que venga a mi vida. Y entonces el versículo que acabamos de leer y otro versículo que voy a mencionar ahora tienen sentido en mi vida. Pablo dijo esto: aunque bebieras veneno mortífero, no te pasará nada. ¿Tú crees que el que una serpiente venenosa mordiera a Pablo y no le pasara nada es casualidad? No, es que él estaba bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Hermanos, no podemos tener autoridad sobre nuestro propio perro. En serio, no podemos tener autoridad ni siquiera sobre un animal. Y no es porque Dios no me haya dado autoridad sobre la creación, sobre aspectos espirituales, es porque a pesar de que estoy bajo la autoridad de Dios, mi vida si no está recta delante de Dios, estoy dando permiso y autorización para que el diablo opere en mi contra. Y entonces mi voz de autoridad tiene un límite, y entonces mi voz de autoridad no está teniendo un peso en la eternidad, en lo espiritual, para tener un gobierno, para ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque no estoy caminando en rectitud. ¿Por qué? Porque estoy fallando, porque hay áreas de mi vida que no han sido gobernadas por Dios, porque hay áreas de mi vida que no están correctas de Dios, y estoy dándole el permiso al diablo de operar en mi contra. Y yo sé que
hasta donde vamos ahorita podría sonar muy sombría, muy lúgubre la predicación. Pero al final vas a entender por qué te estoy diciendo todo esto. Entonces, entendamos esto. Dios nos ha dado autoridad. ¿Autoridad de qué? De operar, de hacer cosas bajo su nombre. Bajo su nombre. Dios no nos ha dado autoridad. Dile al que está a tu lado, Dios te ha dado autoridad. Quiero que vayamos a otro versículo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 19. Dice, y a ti te daré, está hablando con Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí voy a ser claro, porque la iglesia se tomó de este versículo a lo largo de varios años. La iglesia cristiana en general se ha tomado este versículo para utilizar incorrectamente esta frase, este versículo. Hoy en día hay tantas personas pastores, ministros, que utilizan incorrectamente este versículo, porque se han puesto a atar y desatar por diestra y siniestra. Y empiezan a decir, y yo ato en el nombre, y yo desato, y un montón de cosas. ¿Qué está queriendo decir este versículo? Que Jesús le estaba dando autoridad a Pedro para extender el reino de los cielos. Y que esa autoridad es un instrumento, es una herramienta que Dios le estaba dando a Pedro. ¿Para qué? Para poder cumplir con su misión. ¿Cuál es la misión de Pedro? La misma de todos nosotros: extender el reino de los cielos. Y que con el fin de extender el reino de los cielos tuviera autoridad. ¿Por qué? Porque Pedro se iba a enfrentar, al igual que el resto de los apóstoles, se iba a enfrentar a un sinfín de cosas espirituales que tendría que darles una solución espiritual. Y por ejemplo vemos a un Pedro que tiene la capacidad y la autoridad para levantar a un hombre de su invalidez, que lo ponían afuera del templo todos los días, y le empieza cuando le está pidiendo dinero a Pedro, este hombre que está fuera de una iglesia, de un templo, que lo llevan a orar todos los días, lo ponían a pedir limosna ahí, y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y entonces lo toma de la mano, y este hombre en el instante, Pedro lo jala, y entonces este hombre recupera, o más bien comienza a poder caminar, y entra alabando, haciendo alabanzas al templo, a glorificar a Dios y a hacer visible el milagro que sucedió en su vida. Todo esto, la Biblia dice que a partir de ese milagro muchas personas se entregaron. La Biblia no nos da autoridad para andar y desatando como nos dé la gana, o lo que a mí me plazca. Lo que la Biblia está diciendo es que yo tengo autoridad. ¿Para qué? Para que si oro por un enfermo, ese enfermo sea sanado. Gracias por lo que los creyeron. Dios nos ha dado autoridad para que si viene un endemoniado, podamos decirle al demonio que salga de esa persona y quede libre. Dios nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo que la Biblia dice. Pero cuando yo voy a usar mi voz para ejercer la autoridad que Dios me ha dado, que Dios me ha otorgado, tengo que entender claro esto. ¿Cuál es el propósito de eso? Porque el propósito esencial de yo levantar mi voz con la autoridad que Dios me ha dado es que el reino de los cielos crezca.
es que las personas sean liberadas, que las personas sean sanadas. No que yo me haga famoso o que mi nombre crezca, que yo adquiera cierto tipo de fama, de reconocimiento. No es el plan. Y que digan, oh, este hombre cuando ora, todo lo que ora sucede. No importa eso. Lo que importa es que Jesús sea reconocido, que su nombre sea reconocido y que el reino de los cielos crezca a través de milagros, a través de la evidencia del poder de Dios operando en nosotros. Ese es el propósito. Así es que si yo voy a orar sobre algo, entonces tengo que tener claro que ese algo tiene el propósito, no de que digan, ay, qué bonito ora esa persona, ah, qué bonito lo hace. No, de que realmente suceda lo que estoy orando y que crea que Dios va a operar, que Dios va a hacer conforme a lo que yo he orado. Quiero que entiendas algo. Dios opera de esta manera. Dios funciona así. Dios nos mandó a cada uno de nosotros. Ya nos ha dado la autoridad de ¿qué? De hijos de Dios. Dios nos ha dado la autoridad de un hijo. ¿Y qué es lo que un hijo puede hacer dentro de su casa? Pedir algo y que eso sea otorgado. Te voy a explicar. La diferencia entre un jornalero y un hijo es que la voz del hijo tiene un peso. La del jornalero no. Un hijo puede pedir algo y el que sirve en su casa tiene que dar. ¿Por qué? Porque es parte de su trabajo y el hijo tiene la misma autoridad que tiene el padre, la tiene el hijo. ¿Sí o no? La voz de un hijo tiene poder y tiene autoridad. Nosotros somos hijos, hemos recibido la autoridad de hijos. ¿Cómo opera entonces esto? Dios ya nos dio la autoridad de hijos. Y cuando yo oro por algo en mi vida, cuando yo ejerzo esa autoridad y comienzo con mi voz, con mis palabras a provocar que algo suceda, no porque yo tenga poder, sino no porque nosotros tengamos algún tipo de poder, sino el poder que opera en nosotros, que es el nombre de Jesús. Cuando yo comienzo a orar por cosas en el nombre de Jesús, yo ya hice mi parte. ¿De qué? De obedecer a la autoridad de hijo que Dios me ha dado. Ahora el trabajo de Dios es respaldar esa oración. Respaldar esa oración. Un ejemplo de eso es Pablo. Pablo, estando en el barco que lo llevaba preso a vivir su juicio, a ser juzgado, cuando iba preso, la Biblia dice que el barco en el que iban, porque el capitán se aferró a zarpar hacia el destino que tenían que llegar, entonces la Biblia dice que una tempestad, que un huracán empezó a atacar el barco y toda la tripulación tuvo miedo, a punto de morir. Y entonces Pablo comenzó a orar, le empezaron a preguntar, se acercaron a Pablo personas inconversas, personas que no tienen una fe, se acercaron a Pablo y le dicen, tú que eres predicador, tú que haces esto, ora a Dios por nosotros, haz algo por nosotros. Y entonces Pablo dice que pidió tiempo, se encerró en un cuarto y comenzó a orar, comenzó a pedirle a Dios dirección de qué es lo que iba a pasar en toda esa situación. Y entonces la Biblia dice, y Dios le respondió y le dijo, no te preocupes, Pablo, ni tú ni ninguno de la tripulación va a morir. No se preocupen, solamente que ninguno se baje del barco. Permanezcan en ese lugar y yo los voy a preservar su vida, no les va a pasar nada. Y entonces una vez que Pablo tiene la respuesta a esta oración, sale ante toda la tripulación, sale con el capitán y le da el mensaje al capitán. Le dice, Dios me ha dicho que todos vamos a vivir, este barco va a destruirse. Pero la única condición es que nadie se baje del barco. Si alguien se baja del barco, entonces el que se baje, ya Dios nos hace responsable de esa persona. Pero todos los que permanezcan en el barco, Dios los va a cuidar, Dios los va a proteger. Ahí está. Pablo está soltando la palabra de autoridad que Dios le da. Pablo está operando en la autoridad que Dios les da. Ahora el trabajo es de Dios. Pablo ya hizo su parte. El trabajo es de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Cumplir. No que Dios esté sujeto a la palabra de Pablo. Quiero que entendamos esto. Dios no está a mi disposición. Dile a la persona que está a tu lado, Dios no está a tu disposición. Y es que es esto lo que debemos entender. Mucha iglesia
perdió utilizando esta palabra mal de ato y desato, como si nuestra voz de autoridad estuviera por encima de la autoridad de Dios. No, jamás será eso, iglesia. Dios no se sujeta a nuestra voz, Dios no se sujeta a nuestra autoridad. Al contrario, Jesús siempre dijo esto: yo solo estoy aquí haciendo la voluntad de aquel que me envió. Y todo lo que Jesús dijo, todos los milagros que hizo, fue bajo la voluntad de Dios. Jesús, siendo Dios, se sujetó al Padre. Dijo: no estoy aquí haciendo lo que a mí me place, estoy aquí haciendo la voluntad de aquel que me ha enviado. Nuestra voz de autoridad no está por encima de lo que Dios quiera. Así es que no puedes ahorita salir a tu casa, llegando a tu casa, encerrarte en tu cuarto: yo declaro que mañana me hago rico. No pasa así, porque no se trata de lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Y entonces Dios dijo a Pablo: voy a preservar la vida de estas personas. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Dios? Es respaldar las palabras de Pablo. Y lo cumplió Dios. La Biblia dice que cuando el barco comenzó a moverse más y el agua destruyó el barco por completo, pero la Biblia dice: y ninguno murió. Ninguno de los que permanecieron en el barco falleció. Y entonces Dios está cumpliendo la palabra que Pablo da conforme a la revelación que Dios le da a Pablo. Espero no estarte confundiendo y que entendamos perfectamente este principio. Mi voz tiene autoridad siempre y cuando mi voz esté sujeta a la voluntad de Dios. Si mi voz no está sujeta a la voluntad de Dios, no importa que pares al santo de cabeza, no va a pasar nada. Nos podemos desgañotar y declarando y haciendo un montón de show y de cosas alrededor. Pero si en eso no está la voluntad de Dios, no importa cuántas veces ores, no importa cuántas horas te pases orando, si Dios no está operando en su voluntad en eso, tu voz no tiene autoridad. Tu voz va a tener autoridad siempre y cuando aprendas a caminar bajo la voluntad de Dios. Pablo siempre oraba de esta manera y decía una frase muy importante de Pablo. Decía: si Dios quiere, si Dios está con nosotros en esto, iremos allá. Si es la voluntad de Dios, iremos allá. Con esto quiero terminar este punto. Nunca vas a ver un hombre de Dios en la Biblia que se mueva porque Él quiere y porque a donde Él le place. Pablo lo intentó, Dios no lo dejó. Pablo fue mandado a predicar a diferentes ciudades por Dios, pero cuando Pablo quiso ir a Jerusalén a predicar, Dios se lo impidió. Y Pablo lo dice literalmente, dice: muchas veces he querido ir a ustedes a predicarles del evangelio que Dios me ha mandado. Le está hablando a Jerusalén, carta de Romanos. Y entonces, pero Pablo dice: pero Dios, el Espíritu Santo, me lo ha impedido. ¿Cómo se lo impidió Dios? Las 3 veces que Pablo intentó por su propia mano ir a predicar a Jerusalén, Dios lo hizo prisionero. Dios permitió que lo tomaran prisionero y algunas de esas veces recibió azotes en la espalda. Iglesia, si estamos dispuestos a desobedecer a Dios, también tenemos que estar dispuestos a recibir los azotes en nuestra espalda. Hay un precio de ir en contra de la voluntad y del mover de Dios, de operar en contra de la autoridad de Dios. Si Dios ya dijo una cosa que tienes que hacer, te conviene hacerla. Amén. Por último, vamos a leer el último versículo de esta tarde. Hechos, capítulo 19, verso 15. Hechos 19:15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Quiero leer un poquito antes para que entiendas el contexto. Dice:
Desde el versículo 10, así continuó por espacio de años, de manera que todos habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo. Había 7 hijos de una esclava judío, jefe de sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaban el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos. Te voy a plantear esto. Personas que no tienen el respaldo de autoridad de Dios intentaron imitar y utilizar el nombre de Jesús para operar en su manera en la autoridad de Jesús, porque pensaron en su mente: la clave es decir en el nombre de Jesús. Iglesia, no todo el que dice en el nombre de Jesús tiene el respaldo y la autoridad de Dios con él. Entonces estas personas, judíos que eran como medios adivinos, que eran, dice ahí la Biblia, exorcistas ambulantes, intentaron sacar los demonios y dijeron: en el nombre de Jesús, al que Pablo predica, salgan de este hombre. Y entonces intentaron operar en un principio espiritual, y ese principio espiritual se les vino encima. El demonio les contesta a Pablo: conocemos a Jesús. Obviamente lo conocían. Sabemos quién es Pablo. ¿Y tú quién eres? ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no eran conocidos. Nadie conocía su nombre. Y entonces la Biblia dice que intentando sacar este demonio de esta persona, una vez que el demonio les dijo: ¿ustedes quiénes son?, se les fue encima y los empezó a atacar, al punto que estaban encerrados en una casa orando supuestamente por esta persona, y erróneamente tratando de sacar un demonio de esa persona. Y el endemoniado se les fue encima y los atacó, y pudo más que ellos. Yo no sé si te ha tocado estar enfrente de un endemoniado, pero los endemoniados, cuando una persona está endemoniada, tiene una fuerza descomunal. Yo he visto endemoniados que entre 4 o 6 hombres bien fornidos no pueden con él. Un endemoniado cobra una fuerza sobrenatural, sobrehumana. Y entonces este demonio, pudiendo más que ellos, se les fue encima y los estuvo golpeando, al punto que salieron desnudos de esa casa y bien lastimados, bien golpeados. ¿Por qué? Porque quisieron acceder a un principio espiritual sin tener autoridad. Y entonces un principio que podría operar a su favor se fue en su contra. Este es el punto al que quiero llegar, iglesia. Este es el centro de esta enseñanza: que la autoridad espiritual tiene poder solo sobre aquellos que en lo espiritual están activos. Es decir, el que yo diga un versículo bonito no tiene poder ni respaldo si mi vida espiritual no está aplicado a ese versículo. Si yo no tengo una relación con Dios, si no procuro leer mi Biblia, si no ayuno, si no tengo tiempos de oración, si no estoy en una búsqueda constante de Dios, entonces no importa que pueda citar toda la Biblia, no importa cuántas veces diga el nombre de Jesús, no importa cuántas cosas haga, no hay manera que el principio espiritual de que mi boca tiene poder y que yo puedo hacer cosas en espiritual, no hay manera de que eso suceda si antes mi vida espiritual no está construida. La base de autoridad espiritual es la relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, no hay forma.
No hay forma de que yo tenga autoridad espiritual, iglesia. Y así puedes declarar 1000 cosas y puedes confesar 1000 versículos diferentes, pero ni un solo versículo va a tener poder sobre tu vida espiritual si antes no hay autoridad espiritual, en una relación espiritual con Dios. Con eso termino. Mi boca tiene poder sobre mis generaciones. Escucha, iglesia. Si puede ir preparándose el grupo de alabanza. Mi boca tiene poder, lo hemos dicho, para bendecir o maldecir a mis hijos. Pero yo puedo lanzar 1000 bendiciones a mis hijos todos los días. Orar por ellos todos los días y decir: yo te bendigo, creo que vas a ser un gran nombre de Dios, creo que vas a hacer esto y que todo lo que hagas sea prosperado y todo va a salir bien, y hacer todo eso. Pero ninguna de las bendiciones que yo declare sobre mis hijos va a tener autoridad y va a tener un poder operativo sobre mis hijos si mi vida espiritual no está bien delante de Dios. Si yo quiero que las bendiciones alcancen a mis hijos, para que las bendiciones que yo pueda desatar sobre mis generaciones tengan poder, lo primero que tiene que haber es una relación genuina con Dios. Tengo que cerrar las puertas que yo le he otorgado al enemigo. Recuerda esto: Dios puede darle oportunidad al diablo de vez en cuando de tocar mi vida, y va a pasar quizás unas veces en mi vida, y está bien, porque Dios tiene un propósito para eso, porque Dios tiene un plan. El plan es fortalecerme, el plan es acercarme a Él, porque sabes, humanamente los mayores momentos de crisis es cuando más buscamos a Dios. Y a veces Dios permite que el diablo nos lleve a esas crisis para que entonces yo me acuerde de Dios y comience a buscarlo nuevamente. Tiene un plan. Pero la otra parte donde el diablo está operando, la otra parte donde yo le doy autoridad y le abro un camino, le abro una puerta al diablo para que opere sobre mi vida, está en los errores de pecado de mi vida. Está donde yo camino fuera de lo que Dios está mandando a mi vida que yo haga. Está en caminar fuera de la rectitud que Dios traza para nosotros como iglesia. Y es ahí donde yo tengo multitud de puertas abiertas en mi vida, donde yo le estoy otorgando al diablo la oportunidad de que opere en mi contra. Y no solo eso, sino que mi voz no tenga autoridad. Y puedo orar por 1000 cosas diferentes, pero mi voz no va a ser escuchada. No voy a poder atar y desatar cosas en la tierra o en el cielo si mi vida no está recta delante de Dios. Si tengo puertas abiertas al diablo para que él opere en mi vida. ¿Por qué? Porque mientras 2 autoridades estén operando en mi vida, no hay manera de que la autoridad de Dios opere en mí. Por eso uno de los centros de salvación está en esto. Jesús dijo esto: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Una vez? No, tome su cruz todos los días y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo aquel que quiera ser un seguidor de Jesús, todos los días tenemos que rendirnos bajo la autoridad de Dios y dejarle que Él gobierne nuestra vida, entregarle el gobierno absoluto de nuestra vida para que Él opere en mí. Y entonces Salmo 91 tenga poder sobre mi vida, y entonces que pueda realmente experimentar lo que el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confío. Para que ese salmo pueda tener poder en mi vida, no se trata de que lo tengas abierto en la casa, ahí abierta la Biblia en la sala, que compres una base para que tu Biblia esté abierta en el Salmo 91. No, es entender que todos los días me debo someter a la autoridad de Dios y renunciar a mis pecados, para que todas las puertas que yo le pueda haber abierto al enemigo en mi vida día tras día, el Señor las cierre, sean cerradas a través del arrepentimiento, y entonces mi voz pueda tener autoridad en lo espiritual. Y que todas las bendiciones que tú puedas darle a tu familia, que todas tus oraciones, que todas tus alabanzas, que todo lo que tú hagas en lo espiritual tenga un peso. ¿Hasta qué? Hasta que tu nombre sea conocido por los demonios. Ponte de pie, por favor.
¿Qué acabo de decir? La Biblia dice esto. El demonio le respondió a estos hombres: sabemos quién es Jesús. Es claro que iban a saber quién es Jesús, lo conocen desde la eternidad. Pero la segunda parte también es importante, y dice: y sabemos quién es Pablo. Es decir, Pablo tenía tanto tiempo con Dios. Pablo procuraba tener una vida espiritual genuina con Dios, cerrándole siempre las puertas al diablo de su vida, que su nombre fue conocido por los demonios, hasta el punto que los mismos demonios dicen: sabemos quién es Pablo, conocemos a Pablo. Mientras yo siga abriendo puertas en mi vida al diablo para que opere en mí, nunca podré sentirme verdaderamente libre. Nunca podré ser libre de todas las situaciones que hay a mi alrededor, y siempre sentiré pesos sobre mí, siempre estaré sintiendo cargas sobre mi vida. Solo cuando aprendo a someterme a la autoridad, a meterme bajo la sombra de las alas de Dios y permanecer bajo la sombra de Dios, eso es cerrarle las puertas al diablo en mi vida, cerrarle los caminos al diablo para que él pueda tener permiso de operar en mí. Si yo le cierro con mi rectitud delante de Dios, yo le estoy cerrando las puertas al diablo. ¿Cómo se logra eso? La única manera de ser recto delante de Dios es tener una relación con Dios. Entre más cerca esté de Dios, más fácil ejercer el mundo espiritual. Así es que esta tarde mi única invitación, la invitación que quiero hacerte es que ahí donde estás, si tú quieres venir al frente, tienes toda la libertad de hacerlo. Donde tú te sientas que puedes tener la libertad ahora de orar y que no haya nada que te estorbe, que no haya nada que te impida. A veces los invitamos acá al frente porque puede ser un poco más privado, porque a veces nos da pena que la persona que está al lado o escuche lo que estoy orando. No es porque venir acá al frente tenga algún tipo de misticismo ni nada, no. Es porque es una decisión que yo estoy tomando y por una necesidad que tengo de ser ministrado en esa área. Y la invitación que quiero hacerte esta tarde, la única oración que nos vamos a centrar esta tarde, es cerrarle las puertas al diablo de nuestra vida. Ya estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos salvó. Somos salvos en Dios. Estamos bajo su autoridad. Pero nuestro comportamiento le otorga el permiso al diablo de operar en nuestra contra. Vamos a arrebatarle ese permiso esta tarde. Vamos a decirle: Señor, renuncio a todo pecado, renuncio a toda puerta del enemigo que él ha abierto, puertas de odio, de rencor, de temor, de miedo infundado, de inmoralidad sexual, de cualquier tipo de cosas que tú sabes que tienes que renunciar a Dios, y que eso está siendo una puerta que le estás abriendo al diablo para que él opere en tu contra. Entonces hoy vamos a cerrarlas. Cierra tus ojos un momento, ahí donde estás.